Señor, nuestros padres comieron el maná del cielo. Moisés, porque ellos creían que Moisés les había dado el maná caído del cielo. Y le dijeron una vez, nuestros padres comieron el maná, el pan que cayó del cielo. Vino Jesús y les dijo, de cierto les digo que no les dio Moisés el verdadero pan, sino vuestro Padre que está en el cielo, ese nos da el verdadero pan. Y este es el pan que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Disfrutémoslo en esta noche. Amén. Así como cuando venimos de trabajar nos tomamos un cafecito con pan. Así también disfrutemos en esta noche el pan que viene del cielo. Amén. Cómaselo. Disfrútelo. Amén. Compártalo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga y vamos a dar inicio, hermanos, una vez más a la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Que el Señor bendiga nuestras amistades, nuestras familias en carne como nuestra familia en Cristo. Sean en esta noche, bendito sea el Señor, bendecidos en el nombre de Jesús. Y vamos a dar inicio, hermanos, a la palabra de Dios. Vamos a estudiar un poco lo que es la palabra de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuánto les gusta la palabra de Dios? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay que gozarnos en la palabra de Dios, hermano. Amén. Hay que gozarnos en la palabra de Dios. Porque muchos nos queremos gozar en la alabanza, pero no nos queremos gozar en la palabra, que es lo que nos trae a nosotros. Esto es lo que nos debería traer a nosotros alegría. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a hablar un poco, hermanos, sobre cuál fue el motivo o la razón por la cual Dios nos ha llamado, por la cual Dios nos ha escogido del mundo y nos ha traído, hermanos, a su luz admirable. ¿Cuántos de ustedes saben por qué Dios los ha traído a sus caminos? Muchos están en las iglesias en estos tiempos, que solamente están por estar ahí, hermanos, diciendo que son cristianos solamente porque los evangelizaron en algún momento, hermanos, los llevaron a la iglesia y se quedaron ahí, hermanos, como una costumbre, como una rutina más de la vida. Pero en realidad muchos no conocen por qué o cuál fue la razón por la que el Señor, hermanos, nos ha traído a este camino. Amén. Y una de las razones, y voy a decir la razón, mejor dicho, por la cual Dios nos ha llamado, por la cual Dios nos levantó, hermanos, después de que nosotros estábamos ahí en el mundo a voluntad de Satanás, Dios nos ha levantado, hermanos, para darnos una vida eterna, una herencia, hermanos, allá en los cielos. Esa es la razón por la cual Dios nos ha levantado. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y como, hermanos, vamos a empezar a leer la Biblia. Dios, hermanos, nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que son las arras de la promesa. Es decir, que el Espíritu Santo, hermanos, es la garantía que Dios nos ha dado, hermanos, como para decirnos, vaya, yo te doy el Espíritu Santo para que creas que hay una herencia que yo te he prometido. Amén. Dios nos ha prometido una herencia, pero para que nosotros creamos a su palabra, como que nos ha dicho, vaya, yo les doy las arras, que es el Espíritu Santo. Las arras, que quiere decir, hermanos, como, ¿qué les podría decir? Una garantía o un adelanto de lo que Dios nos tiene preparado a nosotros. Amén. Amén. Veamos en Efesios capítulo 1, versículo 13. Para la gloria de nuestro Dios. 1:13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Amén. Y 14. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, lo tenemos. Amén. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Oiga, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se entiende? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que está diciendo, el Espíritu Santo de la promesa. Oiga, que es las arras, que es la garantía, que es el adelanto, dice, de nuestra herencia hasta la redención. ¿Cuál es la redención? El día del arrebatamiento de Cristo. Hasta ese día Dios nos ha dado, hermanos, la garantía, que es su Espíritu Santo. Amén. Para que esté con nosotros, hermanos, como
como garantizándonos que lo que Dios nos dijo, lo que Dios nos ha prometido, es verdad. Amén. Jesucristo prometió que iba a venir el Espíritu Santo, hermano, y así ha sido. El Espíritu Santo y está con nosotros. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, vemos que Dios nos ha prometido una herencia, hermanos, para que nosotros, hermanos, la disfrutemos. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, pero vemos, hermanos, que Cristo, hermanos, Cristo, por ser el Hijo unigénito de Dios, Cristo es el heredero de todas las cosas. Amén. De todas las cosas de Dios. Dios le heredó todo a Cristo, hermanos, y nosotros vamos a ver eso por la palabra. Veamos en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el heredero de todas las cosas. Dios, hermanos, le dio todo a Cristo, por su obediencia, hermanos, por todo, porque Cristo hizo, hermanos, su voluntad. Amén. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Al creer en nosotros, hermanos, en Cristo, dice la Biblia que también se nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. A nosotros, hermanos, creer en Cristo Jesús, la Biblia nos dice que nosotros también somos hijos de Dios, y vamos a ir viendo entonces, hermanos, que si somos hijos de Dios, también nosotros vamos a ser herederos de las promesas del Señor, de lo que Cristo heredó. Amén, bendito sea Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice así. Dice la palabra del Señor. Pues todos, dice, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Oiga, por la fe en Cristo Jesús, nosotros también somos hijos de Dios. Amén. Amén. Y si nosotros somos hijos de Dios, y Cristo, por ser el Hijo de Dios, hermanos, heredó todas las cosas de Dios, nosotros también, hermanos, si somos hijos de Dios, vamos a heredar también la vida eterna que Dios nos ha prometido. Amén. Una vida eterna con Cristo Jesús, hermanos, para siempre. La Biblia, hermanos, lo sigue detallando, hermanos, de que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, también vamos a heredar las promesas que Dios nos ha dado. Todos los que reciben a Cristo y creen en Cristo, dice la Biblia, hermanos, son hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Voy a leer el capítulo 1 de Juan. En el versículo 12 y 13. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús y hemos creído en Él, Dios nos ha dado el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros no somos cualquier cosa, hermano. Nosotros valemos la sangre de Cristo, amén. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Así es que, hermanos, nosotros tenemos la promesa de parte de Dios, que es la vida eterna, pero nosotros también, hermanos, para poder heredar esa vida eterna, nosotros también tenemos muchas cosas, muchos requisitos, hermanos, los cuales nosotros tenemos que caminar también, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Amén, porque Cristo heredó todas las cosas porque vino a hacer la voluntad de Dios. Amén, por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, porque Cristo, hermanos, en todo momento hizo la voluntad de Dios. Él lo dijo en cierta ocasión, porque no he venido yo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A eso vino Cristo, a hacer la voluntad del que le envió, que es el Padre. Y nosotros, hermanos, por medio de ese sacrificio de la cruz, amén, nosotros fuimos libres ahora. Ahora nosotros somos libres y somos hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Ya no estamos sujetos, hermanos, a voluntad de Satanás. Somos libres para la gloria del Señor. Amén. La Biblia dice, hermanos, que
Ya no somos esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, también somos herederos por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Gálatas 4, 7. Dice la palabra del Señor así. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Nosotros, hermanos, ya no somos esclavos del mundo. Ya no estamos, hermanos, bajo la voluntad de Satanás. Antes corríamos a la voluntad de Satanás. Lo que el diablo nos decía que hiciéramos, eso hacíamos. Amén. El diablo nos ponía a hacer cualquier maldad, una y otra maldad, y eso hacíamos. Estábamos bajo su voluntad. Estábamos bajo la esclavitud de Satanás, mas ahora nosotros somos libres para la gloria de Dios. Amén. Y ya no somos esclavos, sino hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso, hermanos, que vemos que la palabra del Señor nos dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta herencia que Dios nos promete por medio de Cristo Jesús es una herencia incorruptible. Es decir, una herencia, hermanos, inmarcesible, una herencia viva, una herencia eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Pero siempre y cuando nosotros perseveremos hasta el fin. Esa herencia Dios la ha prometido para nosotros, pero siempre y cuando nosotros perseveremos hasta el fin. Amén. Amén. Es necesario perseverar hasta el fin, hermanos, para que podamos obtener las promesas del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Amén. Voy a leer desde el 3, dice así, miren. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Mire, ¿para qué nos hicieron resucitar a nosotros? ¿O para qué nos hicieron, hermanos, renacer de nuevo? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada. Oiga, una herencia incontaminada e inmarcesible. ¿Reservada dónde? En los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros. Esta herencia que nosotros tenemos reservada en los cielos, una herencia que no se contamina, una herencia que no se corrompe, una herencia que no se acaba, no se marchita, no se deteriora, una herencia eterna, una herencia viva. Eso es lo que Dios nos ha prometido a nosotros, hermanos, si perseveramos hasta el fin, ¿verdad? Para obtener, hermanos, la herencia que es la vida eterna, hermano. Es necesario ser un vencedor. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que el que venciere heredará todas las cosas también. Heredará, dijo Jesús, todas las cosas. Apocalipsis capítulo 3, 21. 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Dice, al que venciere, estas son palabras de Jesús. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Amén. Es decir, que así como Cristo se sentó en el trono, hermanos, como heredero, también nosotros, hermanos, vamos a heredar lo que Cristo ha heredado. Amén. Nosotros vamos a estar en la presencia de Dios para siempre. Una vida eterna, una vida diferente a la que tenemos. Una vida, hermanos, donde vamos a estar, hermanos, gozándonos en la presencia de Dios, sin estorbos, hermanos, sin trampa. Ya no va a haber diablo que nos engañe, ya no va a haber diablo que nos tienda trampas, que nos tienda redes. Amén. Amén. Una vida eterna, hermanos, que vamos a vivir solo para alabar y bendecir el nombre de Dios, para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Porque esos adoradores son los que busca Dios. ¿Para qué los busca? Para llevárselos al cielo. Amén. Jesús dijo, porque tales adoradores busca el Señor, busca el Padre, los que le adoran en espíritu y en verdad. Pero usted no crea que adorarle en espíritu y en verdad es de que, como usted oye a los hermanos cuando están cantando alabanza y adoración, adoren al Señor en espíritu y en verdad, dice.
adorarle en espíritu y en verdad es otra cosa. Adorarle en espíritu está diciendo sinceramente desde adentro, que no haya ninguna tacha, ninguna mentira en mí, que en verdad yo le adoro con el espíritu. Y en verdad que yo no estoy fingiendo, adorarle en la iglesia, que yo no estoy fingiendo, hermano, ser un adorador en el culto, pero viviendo de otra manera allá afuera. No, adorarle en espíritu y en verdad, adoradores, hermanos, que son sinceros delante de Dios. Amén. Que le adoran de verdad. Que no se andan escondiendo para adorarle a Dios. Hay muchos que les da pena todavía cantarle a Dios. Amén. Así es. Hay muchos que les da pena adorar al Señor. Pero cuando dice el pastor, levanten las manos esos que adoran en espíritu y en verdad, son los primeros que levantan las manos. Y no le quieren ni cantar al Señor porque muchas veces les da vergüenza. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, hermanos, la palabra del Señor dice que de Cristo es que vamos a recibir esta herencia. De Cristo vamos a recibir la herencia. ¿Cuál herencia? Lo que estamos hablando, la vida eterna. Por eso yo les pregunté a ustedes, ¿saben ustedes, hermanos, por qué Dios los ha levantado? ¿Saben ustedes para qué Dios los ha llamado? ¿Creen que los ha llamado solo para que estemos perseverando, como decimos nosotros, en una iglesia nada más porque sí, que un día nos vamos a morir y hasta ahí llegamos? ¿O para qué creen que Dios nos ha llamado? ¿O solamente porque a Dios le pareció y dijo, vamos a levantar al hermano Melvin, al hermano Samuel, vamos a levantarlo? Solamente porque sí. Hay un propósito divino en nuestras vidas, por lo cual nosotros debemos de ser agradecidos. Si Dios nos ha levantado, ¿por qué nos quiere dar vida? Pues? Amén. Y díganme nosotros, hermanos, ¿qué hemos hecho para merecer eso? Nada, absolutamente nada. Dios tiene ganas de salvarnos, simple. Dios es el que tiene ganas de salvarnos, de darnos la vida eterna. Echemos mano de ella. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos ha dado. No a todos, hermanos, no a todos se le da la oportunidad que usted tiene de estar alabando el nombre de Dios, de estar, hermanos, escuchando la palabra de Dios. Amén. Aprovechemos el tiempo nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Esta herencia la vamos a heredar de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 24, nos declara esa parte, bendito sea el Señor. Y miren por qué vamos a recibir esa herencia. No crea que la vamos a recibir solo porque sí. Miren por qué la vamos a recibir. Dice la palabra del Señor. Sabiendo, dice, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Dice, porque a Cristo el Señor servís. Ese es el pago. Ese es el pago, hermanos, para todo aquel que le sirve a Dios. Ese es el pago para todo aquel que le sirve a Cristo. Ese es el pago para todo aquel, hermanos, que en todo tiempo anda viendo qué ocuparse en la obra de Dios. Amén. La vida eterna, hermanos, la recompensa que nosotros tenemos es grande. Sabiendo, dice, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. O sea, de la herencia, la vida eterna, es lo que estamos hablando. Porque a Cristo el Señor servís. Amén. Oiga. O sea, que servirle a Cristo es un privilegio grande. Servirle a Cristo tiene recompensa. Servirle a Cristo no es en vano. Servirle a Cristo, lejos de ser un gran privilegio, un don que nosotros tenemos, es una recompensa que nosotros vamos a recibir. Amén. Una recompensa que no se va a acabar. Amén. Los regalos de este tiempo se acaban. Usted le regala un su perfume cuando viene a sentir, ya no lo tiene, ya tiene sobre el bote vacío. Le regalan una su camisa, con el tiempo también se le va a acabar, pero la recompensa que Cristo nos ofrece por servirle, hermanos, esa recompensa es eterna. Esa es la vida eterna que Dios nos quiere dar. Por eso echemos mano de ella, por eso sigamos adelante, por eso no nos desmayemos, por eso tratemos la manera de entrar, hermanos, por la puerta angosta. Amén. Amén. ¿Cuántos se están esforzando? Estamos luchando. Amén. Por agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esta herencia solo los que se santifican. Oiga, esta herencia solo los que se santifican la van a recibir. Esto no es herencia para el montón. Esta es herencia solo para aquel que de verdad, dice aquí, le sirve al Señor. Amén. Porque muchos estamos en la iglesia, pero no le queremos servir a Dios. Así es. Somos buenos solo para que nos sirvan a nosotros. Pero no le queremos servir a Dios.
ni siquiera con barrer el espacio donde Dios nos ha provisto para que le alabemos. No le queremos servir en nada. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a ver la palabra de Dios. Solo los que se santifiquen. Hechos capítulo 26. Solo los que se santifiquen, hermano. ¿Hechos qué? Capítulo, 20. Hechos capítulo 20. Versículo 32. Amén. A ver, leanlo, por favor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarnos y daros herencia con todos los santificados. Oiga, ¿con quiénes nos van a dar herencia, hermano? Con todos los santificados. No va a ser con todos los que están en la iglesia, solo con los que se santifican. Amén. ¿Están entendiendo la palabra? Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, oiga, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, la herencia va a ser solo para los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Aquellos que se guardan para Dios, aquellos que no se contaminan con el mundo, aquellos que rechazan las ofertas del mundo, de Satanás, aquellos que luchan contra los deseos de su carne, aquellos que viven pensando en cómo agradar a Dios, están en el trabajo y están pensando en Dios, están en todas partes, allá pensando en Dios, si va a comprar tortillas, va pensando en Dios, como sea, en todo lugar, en todo tiempo, está pensando en Dios, está guardándose, está santificándose. Para ellos, para nosotros, es la herencia que Dios nos ha prometido, para los santificados, no para los mentirosos que están con una Biblia dentro de la iglesia. Para los santificados. Yo creo que al final yo solito me voy a quedar, porque yo creo que ni a ustedes les va a gustar esta palabra, creo yo. La verdad. Pero es la verdad, hermanos. Es la Biblia lo que lo dice. Amén. La Biblia dice eso, que la herencia la vamos a recibir solamente los que se santifican. Los que guardamos, lo guardamos para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no hay herencia, hermanos, si no hay santidad. No hay herencia si no hay santidad. Dios, hermanos, Jesús, cuando interceptó a Pablo y lo levantó, hermanos, lo levantó para que llevara la palabra a los gentiles. Pero Dios le dijo una palabra. ¿Para qué lo había levantado? ¿Para qué? Había ¿cómo le quisiera decir? Un compromiso de Pablo, para Pablo, hermanos. Pablo había quedado comprometido con esa palabra, pero había un objetivo. ¿Para qué era que Dios lo había levantado a él? Hechos capítulo 26, búsquenme Hechos capítulo 26, versículo 18. No hay herencia si no hay santidad. Miren, ¿para qué levantó Pablo? ¿Para qué levantó Jesús a Pablo? Verso 18, lo tenemos. Amén. Dice así, para que abras sus ojos. Dios lo mandó, Cristo lo mandó a los gentiles, al pueblo que no era el pueblo escogido de Dios. A ellos lo mandó y le dijo, ¿para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. ¿Y qué dice? Herencia ¿Entre quiénes? santificados. Entre los santificados, otra vez. Herencia entre los santificados. Ahora, pero está diciendo que Dios lo mandó, dice, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz. O sea que nosotros en el Evangelio tenemos que tener un convertimiento. De que si nosotros, hermanos, antes estábamos en tinieblas, cometíamos cualquier hecho pecaminoso, hermanos, ahora en Cristo Jesús, hermanos, ahora que ha llegado la palabra a nuestra vida, ahora nuestros actos tienen que ser diferentes. Amén. Tiene que haber un convertimiento. Es decir, que lo que hacía antes, lo malo que yo hacía antes, hoy ya no lo hago.
Y aunque tenga aquellos impulsos, yo me detengo, me sostengo. Amén. Aunque tenga los impulsos, porque de repente el hombre viejo quiere levantarse, pues. Si cuando encuentra a alguien que le ha hecho una mala mirada a su hijo y lo encuentra en el camino, hasta el estómago me duele, dice, cuando pasa esta persona aquí. Porque le dijo tal cosa a mi hijo. No se ha convertido todavía. No se ha convertido todavía. Sí, amén. Hay hermanitas que todavía pelean con la vecina. Es cierto. No se han convertido todavía. Estamos esperando ¿qué pues? ¿Qué es lo que esperamos para convertirnos? ¿Qué estamos esperando? El tiempo es corto. Deje de andar esperando que otros cambien. Cambie usted. Deje de andar esperando que otros lo amen. Ame usted. Deje de andar esperando que otro le pida perdón. Pida perdón usted, aunque usted sea el ofendido, aunque usted sea como sea. Hay que cambiar nosotros. Amén. Hay que convertirnos nosotros. Porque para eso ha llegado la palabra de Dios a nuestras vidas. Para que nosotros salgamos de la potestad de Satanás y vayamos en pos de Dios para recibir la herencia que nos ha prometido a nosotros. Amén. Porque si usted no se santifica, no le van a dar nada. Pues. No le van a dar nada. Y en balde está aquí. Sí, hermano, no se oye bonito. Eso no se oye bien y yo no quisiera decirlo, pero es la verdad. De nada nos sirve estar aquí diciendo que estamos buscando a Dios, pero si no cambiamos no nos van a dar nada a la hora llegada. Que nos toque, hermanos, estar delante del Señor en vez de recompensa de vida eterna con Cristo Jesús, nos van a dar otra recompensa, no vale la pena. Convirtámonos al Señor. Amén. Amén. Convirtámonos al Señor para que en aquel día no vayamos a ser hallados avergonzados, sino que seamos dichosos. Bendito sea nuestro Dios. Dice, para que abra sus ojos, para que conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué es convertirse? ¿Qué es convertirse de las tinieblas a la luz? Que hay que dejar todas las cosas de la carne. Hay que dejar todas las cosas de este mundo. Veamos algunos requisitos o algunas cualidades, hermanos, de lo que es dejar las tinieblas y venir a la luz del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 3. Ahí más adelantito lo tiene. Efesios capítulo 5, versículo 3. Esto es convertirse, dejar todas estas cosas que vamos a leer ahorita. Voy a leer del 3 al 5. Dice así: pero fornicación y toda inmundicia, oiga, toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a qué? A santos. Ni palabras deshonestas, oiga, no malas palabras, no palabras groseras, no caliches, no nada de eso. Ni palabras deshonestas, ni necedades que vamos a ir contra la voluntad de Dios, no. Ni truanerías que no convienen, sino antes bien dice, acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Oiga, ninguno de los que nosotros vimos aquí dice que tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No hay herencia para el fornicario, no hay herencia para el idólatra, no hay herencia para el inmundo. No hay herencia para el que dice palabras deshonestas, para el mentiroso. No hay herencia. No hay herencia para el necio, que se le está decir con la palabra y no entiende. No hay herencia para él. Sino dice, para los santificados, los que se apartaron de todas estas cosas. Amén. Amén. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9.
también hay otros requisitos que tenemos que tomarlos muy en cuenta. Capítulo 6, versículo 9. Para este tipo de personas no hay herencia. Y si usted aparece ahí en uno de estos, hay que tratar la manera de cambiar, hay que luchar por dejar todo eso. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malcriados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Oiga, ni estos heredarán, o sea, no hay herencia. No hay herencia para ellos en el reino de Dios. Para todos estos, fornicarios, borrachos, homosexuales, hombres que se echan con otros hombres, maldicientes, ladrones, ávaros, estafadores, afeminados, adúlteros. No hay herencia. Pero mire que dice: y esto erais algunos. Esto erais algunos. Algunos de ustedes, les dijo Pablo, eran estos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y es verdad, algunos de esos éramos nosotros. Y muchos todavía seguimos siendo algunas cosas de esas. Es necesario cambiar. Es necesario cambiar, es para nuestro bien la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que su palabra no es gravosa para nosotros, es para darnos vida, es para hacernos diferentes, una nueva persona, que nos miren con respeto, que nos miren con estima, que nos vean, hermanos, diferentes a los demás. Eso es lo que hace la palabra de nosotros. Ya no estamos en medio de aquel montón de amigos malcriados, oyendo grandes malas palabras, oyendo grandes malas maldiciones y nada. Hoy estamos en la casa de Dios, pues escuchando palabra de Dios. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Y si hay cosas que todavía nosotros estamos haciendo mal y aparecen aquí en lo que acabamos de ver, Dios es bueno, Dios es grande en misericordia y nos ha dado tiempo para que nos arrepintamos. Nos ha dado tiempo para que cambiemos, nos ha dado tiempo, hermanos, para que seamos transformados. Hay que pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo para que podamos vencer estas cosas que todavía a nosotros, hermanos, nos vencen muchas veces. Bendito sea el nombre del Señor. Ya dijimos, todos estos no heredarán el reino de los cielos, no heredarán la vida eterna que Cristo nos ha prometido. ¿Quiénes son los que van a heredar la vida eterna? Apocalipsis 21, 27. ¿Quiénes son los que sí la van a heredar? Veamos, Apocalipsis 21, 27. No, ahí no va a entrar cualquier cosa, hermanos. Ahí no va a entrar cualquier mentiroso. Ahí no va a entrar cualquier hipócrita, cualquier falsante. Ya vimos que es para los santificados, para los que se guardan para Dios, para los que se apartan del mundo, para los que luchan contra sus deseos, para los que luchan, hermanos, contra las tentaciones. 21, 27, ¿lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: no entrará en ella, en la vida eterna que Dios nos ha prometido, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente quienes, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente ellos son los que van a entrar en el libro, van a recibir la vida eterna, los que estén inscritos en el libro de Dios. Los que no están inscritos en el libro de la vida son lanzados a la hoguera de con fuego y azufre. Váyase una página atrás. A ver, los que no estaban inscritos en el libro de la vida. 21:8 dice así: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras, y ahí vuelven a salir, y todo el montón de mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Siga de mentiroso. Siga diciendo las mentiras como todas como se las puede inventar. Ven, que tiene su parte, pero no en el reino de los cielos, sino en el lago que arde con fuego y azufre. Siga diciendo mentiras. No cambie. No se sienta mal por mentir. Siga. Bendito sea nuestro Dios. Cristo se puede recibir el reino, su herencia, su heredad, se le puede recibirla al cielo. Para que nosotros veamos, hermanos, que también nosotros la vamos a recibir y no en esta tierra. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos 16, capítulo 10, versículo 19. Marcos 16, 19. Dice la palabra de Dios. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahí estaba recibiendo todo el poder, toda gloria, todo. Dios se lo entregó todo a él. Amén. Amén. Pero Cristo venció todo. Cristo venció tentaciones. Cristo venció los insultos. Cristo venció, hermano, la blasfemia, todo lo que en esta tierra pudo padecer. Cristo lo venció. Amén. Amén. Y como venció, el Padre le da su recompensa. Así también nosotros necesitamos vencer. Para que nosotros en aquel día, hermano, podamos recibir de Dios sus promesas que son la vida eterna. Amén. Necesitamos tomar el ejemplo del Señor. Es por eso que Cristo, hermanos, es el ejemplo, el modelo, el que nosotros debemos de seguir. Amén. Para que así como Él heredó, hermanos, de Dios, todas las cosas nosotros también podamos heredar con Él juntamente. Amén. Porque también nosotros somos hijos de Dios. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, necesitamos estar preparados. Porque Cristo va a venir a traer un día a su iglesia. Cristo va a venir a traer un día a su pueblo, hermano, para darle su recompensa. Y es necesario que nosotros estemos preparados. Amén. Cristo prometió volver. Cristo prometió volver. Y los ángeles también confirman que Jesús volverá. Los ángeles también dan fe de que Cristo va a regresar. Amén. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 10. Los ángeles también dan, hermano, fe de que Cristo va a regresar. Y es necesario que estemos preparados porque Él va a venir a traer su pueblo, hermanos, para darle la promesa, hermanos, de una herencia incorruptible. Bendito sea el nombre del Señor. 1:10, capítulo 1, versículo 10 y 11. Voy a leerlo. Dice la palabra del Señor. Y estando ellos, está hablando aquí de los ángeles, y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y Jesús estaba ascendiendo, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Miren lo que le dijeron. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles están confirmando la palabra de Dios que Cristo va a regresar. Amén. Amén. Que Cristo va a regresar un día y es necesario que nosotros estemos preparados. Porque Cristo dijo que iba a venir, que iba a volver, pero no nos ha dado fecha, no nos ha dado hora. Dice la palabra de Dios que ni los ángeles conocen ni el día ni la hora en que Cristo ha de venir. Ni aún el Hijo, pero ni Él mismo conoce eso. Todo está en potestad del Padre.
Cuando el Padre le diga, ahora ve a traer tu pueblo, en ese momento Cristo se viene con sus ángeles de poder. Pero ni Cristo conoce el día. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice. Mateo capítulo 24, verso 36. Mejor les hubiera preguntado algo de ustedes. Les hubiera preguntado que si ustedes sabían que había algo que Cristo no sabía, que Cristo no conoce. Y es esto. Versículo 36. ¿Lo tenemos? Mateo, ¿qué? 24, 36. Dice así, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino, dice, solo mi Padre. Eso lo dijo Jesús. Solo mi Padre, solo el Padre conoce el día. Marcos 13:32, veámoslo ahí más claro. Marcos 13:32. Mire que dice ahí, que ni el Hijo sabe a qué hora va a hacer eso. Por eso nosotros debemos de estar preparados en todo tiempo. Amén. Debemos estar preparados en todo tiempo. Verso 32, Marcos 13:32, dice así, pero de aquel día, del día del Señor, y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino ¿quién dice? El Padre. Es lo único. Solo el Padre sabe ese momento. Puede ser hoy. El Padre puede decir, ahora me lo voy a levantar. Amén. Amén. Y es necesario estar preparados en todo tiempo. Es necesario estar preparados. Porque no conocemos la fecha. Por ahí se inventan que en tal año, que tal mes, que tal día. Mentira. La Biblia dice que ni Jesús conoce eso. Amén. Amén. Solo el Padre. Y yo le creo a Dios, no a los hombres. Amén. Por eso necesitamos estar preparados, hermano. Porque Cristo viene como ladrón. Viene como ladrón sin avisar. Les voy a leer acá 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Mire lo que dice. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Está diciendo que viene sin avisar. Amén. Porque un ladrón no va a avisar primero que va a llegar a robar a cierto lugar. Amén. Aleluya. Llega sin avisar. Así también viene Cristo. Y al que lo encuentre dormido lo va a sorprender. Porque cuando venga a despertar, va a despertar en un caos total en este mundo. Amén. Ya no van a escuchar a los gritones, ya no van a ver más gritones, ya no van a ver más bulliciosos, ya no va a haber nada de eso. Amén. Aquel gritón que ya aburría con lo mismo ya no va a estar. Ahora van a quedar escuchando al diablo. Amén. Al diablo sí lo van a oír y ahí aunque no quieran, a la fuerza lo tienen que escuchar. Porque como eso quisieron. A la iglesia a oír la palabra de Dios de buena voluntad no querían ir. Pero en aquel día para ir a escuchar al diablo ahí tienen que ir a la fuerza. Que no quieran. Aunque no quieran. Entonces aprovechemos la misericordia de Dios. Amén. Aprovechemos la bondad de Dios. Porque el día del Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas, hermanos, y es necesario que estemos preparados. No durmamos. No durmamos. Amén. No durmamos de muerte, despertemos. Si en algo estamos fallando, tratemos la manera de estar, hermanos, poniéndonos a cuenta con Dios, arreglando nuestras vidas. Amén. Aleluya. Porque Cristo está a las puertas. Amén. Bueno, yo le estoy esperando y ustedes le están esperando. Amén. Amén. Estamos esperando, hermanos, porque es fiel. Es fiel. Nos ha preparado un lugar al cual vamos a ir a vivir, a morar allá. Donde Él mismo dice, van a jugar las lágrimas
de nosotros. Ya no va a haber tristeza, ya no va a haber llanto, ya no va a haber maldad, ya no va a haber violencia, ya no van a haber asesinatos, violaciones, ya no va a haber nada de eso. Una vida de paz, de tranquilidad, lo que el Señor le quería dar desde el principio al hombre. Amén. Esa es la vida que Dios quiere restaurar, aquello que le había prometido a Adán. Eso es lo que quiere restaurar y dárnoslo a nosotros. Amén. Con la diferencia de que ahora ya no va a haber diablo que se entrometa. Así es. Hoy va a ser para siempre. Amén. Amén. Alegrémonos con eso. Démosle gracias a Dios y sigamos adelante. Amén. 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 Démosle un aplauso fuerte al Señor esta noche, hermanos. Y así, hermanos, le damos gracias al Señor que Dios nos ha concedido este tiempo, esta oportunidad. Oremos, quedamos despedidos siempre, hermanos, invitándoles a seguir adelante. Amén. Sigamos adelante, no nos quedemos, no desmayemos, porque el tiempo, hermanos, se ha acabado. Estamos a punto ya, hermanos, de ver que ese cielo se abra y Cristo venga a levantar su iglesia.